Bienvenidos a una nueva charla, una nueva conversación en la redacción del Diario de la Nación. Hoy va a ser otro libro que sirve como excusa para conversar y la verdad que es un librazo. Esto suelo decirlo porque en general cuando invitamos es porque los libros realmente valen la pena y este lo vale. Se llama La cara injusta de la justicia y tiene una particularidad. Escrito a cuatro manos entre una politóloga y periodista y un politólogo barra abogado barra fiscal federal, y en el cual hablan con sencillez. O sea, este no es un libro jurídico, al revés, es un libro para realmente entender de qué va el Poder Judicial, de cómo funciona realmente la administración de justicia, y en definitiva es cómo es en la práctica este sistema. Así que gracias a los dos por venir. Catalina Delía, Federico Delgado, gracias. Gracias por invitarme. Gracias por invitarnos. Un placer. Primer punto, que es una cuestión de minucia, pero para que comprendan, que esto no es que, por ejemplo, vos lo escribiste y él corrigió, o viceversa, de que uno de los dos es el ghostwriter. Los dos se sentaron y empezaron, en base a las experiencias acumuladas de los dos, a escribir. Literalmente lo escribimos en conjunto. Nos sentábamos en bares, también en tribunales, en distintos lugares, y lo redactábamos los dos. Porque uno de nuestros principales problemas era que se entienda, porque nuestra crítica al Poder Judicial es justamente el lenguaje expulsivo, que sostenemos que no es inocente, que se aíslan de algún modo para preservar el poder. Entonces, si nosotros estábamos cuestionando eso al Poder Judicial, nuestra idea era que justamente lo puedan leer todos. Entonces, bueno, él viene del ámbito judicial. Yo también quería que se entienda, entonces nos sentamos y teníamos muchos, incluso conflictos por cómo redactar. Pues lo lograron, porque la verdad que es, por momentos es duro. Me voy a arrancar, si quieren, con una frase que ya de por sí es interesante, que es el siguiente: el sistema judicial que tenemos fue diseñado por todos nosotros, magistrados, políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas. No para que el delincuente pague, sino para que el delincuente zafe. O sea, si ya arrancamos así. Sí, digamos, nosotros trabajamos mucho, quisimos hacer un libro. La verdad que esto nació como, hay que decir honesto, esto nació como un paper que iba a circular en el ámbito universitario. Un poco la suerte y un poco las cosas de la vida hicieron que terminara en este libro breve, pero que pensamos, nuestra idea era que sea denso, legible por todo el mundo, pero intenso. Entonces, había muchas cosas que compartíamos de antemano. Una de ellas era la tensión, la discusión que teníamos original, era la tensión entre la relación entre nuestra vida pública y nuestra vida privada. Pensábamos que la riqueza de nuestra vida pública influye demasiado sobre nuestra vida privada y que eso a veces no lo calibramos los ciudadanos en toda su magnitud. Entonces empezamos a trabajar estas historias de para qué fue diseñado el sistema, cómo nació, cómo lo fuimos pariendo, cómo lo fuimos rehaciendo y cómo, en algún modo, de alguna manera, cómo todos los ciudadanos somos un poco responsables del formato actual que tiene nuestro sistema judicial. De hecho, ustedes después hablan sobre ese eje y sobre eso vamos a ir al punto final, ¿no? Que va a ser la parte de la indiferencia de la sociedad civil. Pero también ustedes remarcan claramente, y ambos aprovechan su bagaje académico, politólogos ambos y demás, que ustedes remarcan además que hay una dimensión teórica y una dimensión real del sistema de justicia. ¿Qué significa eso en la práctica? Nosotros hablamos de que la ley y la justicia están separados y que hay que reconciliar la justicia con la ley. A ver, ¿no? Explica eso para ver un televidente que no comprenda muy bien esa diferencia. Mira, lo podemos hacer con un ejemplo que es el que a veces lo discutíamos. Vos sos abogado, Hugo. Muchas veces te juntás con personas socialmente que no son abogadas. Y por ahí comentan un caso que está en los medios de comunicación. Un asesinato, un hecho de inseguridad. Y por ahí te preguntan, ¿cómo puede ser que tal persona está libre si hizo tal cosa? Y vos decís, bueno, es legal. Y la persona que es legal te dice, pero no es justo. Esto tiene que ver con la forma en que la justicia argentina se aproxima a los hechos. Lo hace de una matriz filosófica que divorcia la ley del contexto en que los hechos se producen. Esto implica, de algún modo,
renunciar a la justicia, porque nos conformamos con que los casos se resuelven de acuerdo a la ley, pero sin que nos importe si la percepción de esa ley se corresponde con nuestra moral media, con nuestros valores, con lo que nosotros sentimos como ciudadanos. De hecho, incluso hay ocasiones en las cuales los jueces y fiscales, usted remarca en el libro, a propósito profundizan sobre ese eje del legalismo para precisamente no tener que impartir justicia. Porque la renuncia, el énfasis en el legalismo y la renuncia al contexto permite la reducción de cosas que son complejas. Es el proceso de la simplificación. Es transformar algo que es complejo, que interviene mucha gente, estados de ánimo, qué sé yo, correlaciones políticas, transformarlo simplemente en un caso de laboratorio. Es más fácil de un modo manipular. Exactamente, y preservar el poder. Y una de las cosas que cuestionamos mucho y después en los casos prácticos es, por ejemplo, que los jueces y los fiscales no hacen foco y no tienen en cuenta la biografía y el contexto de las personas cuando analizan un caso. Por ejemplo, nosotros tomamos el caso de dos débiles, más allá de los poderosos, como es el caso de un chico que se robó dos tablones, Ezequiel, que es un chico que se robó 2 tablones de madera, probablemente para calentarse porque vivía en la calle, y cuando lo liberan por puros tecnicismos, pero nunca reparan en que había pasado por institutos de menores, que había sido golpeado por la familia. Lo mismo otra mujer que se le murió la hija de desnutrición y la metieron en la cárcel, nunca repararon en su biografía, también la liberaron porque un programa de televisión la entrevistó, pero a la hora de liberarla el fallo es también con puros tecnicismos y nunca reparó en su biografía, digamos. De hecho es interesante porque ustedes juegan con eso, ¿no? Por un lado, la dimensión real y la dimensión teórica de la administración de justicia, y también juegan con esta dinámica como de antítesis. ¿Cómo es la administración o la ejecución del Poder Judicial cuando se trata de un poderoso? ¿Y cómo cambia por completo cuando se trata de un vulnerable, de uno de los cuales ellos saben que pueden castigar rápido y que no va a haber secuelas, no van a sufrir ellos, los jueces y fiscales, esa secuela? Mira, te doy un ejemplo simple, por ejemplo, y me salgo te comparo un caso que tratamos en el libro con un caso que va a suceder. Por ejemplo, en el caso de Ezequiel, cuando a Ezequiel lo detienen, la policía lo lleva y le toma las huellas digitales, el famoso pianito, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando lo detienen y le hacen el informe socioambiental. En cambio, en el caso de Cristina Kirchner, a Cristina Kirchner recién, por la causa de Dólar Futuro, le van a hacer todo eso una vez que ya está procesada, ahora, el viernes, ¿no? Una vez que ya está procesada y que está cerca del juicio oral. La diferencia de cómo tratan a un poderoso, como Cristina Kirchner en la justicia, y cómo tratan a Ezequiel, un débil. Y más allá de Cristina, lo que también ustedes remarcan que ocurre también, por ejemplo, con los empresarios, que mientras que la justicia cosifica a los vulnerables, a los empresarios, por ejemplo, hasta los justifica, digamos. Bueno, en el libro, justamente, nosotros tenemos esta hipótesis, ¿no?, de cómo acaricia a los poderosos y aplasta a los débiles, porque tratamos en este mismo periodo de tiempo, donde tratamos el caso de Ezequiel o de María Obando, de cómo rápidamente la justicia los encarceló, al mismo tiempo acumulaban expedientes, como en la causa Lázaro Báez o José López, y estaban libres. Ahora bien, ustedes remarcan también ahí que es el eterno oficialismo de los jueces, es decir, no me importa quién sea el gobierno de turno, yo voy a estar con ese gobierno. Además hablan de ser simpático con el poder y tolerante con el poder. ¿Qué significa eso? La simpatía es una categoría que usamos porque primero rastreamos cómo se origina el Poder Judicial en la Argentina, ¿no? Cómo el impacto de la formación del Estado argentino, cómo impactó, esa formación en la justicia. Es una justicia que es permeable a intereses particulares. ¿Ok? Ahora, esa permeabilidad de intereses particulares hace que el trabajo de los jueces sea volátil. Más allá de las garantías que le da la Constitución, en términos reales, siempre está esta distancia que marcabas vos entre la realidad y la práctica. Hace que conservar el cargo requiera otras estrategias, además de aplicar la ley. De ese modo, nosotros, con la palabra simpatía, no es una cuestión graciosa, sino que lo que tratamos de decir es que los jueces de algún modo tienen incentivos para tratar de ser simpáticos con el poder de turno, que no necesariamente es solamente el poder político, el presidente, un gobernador, un intendente, sino que puede ser un empresario, digamos, pero siempre hay una tendencia, hay como una inercia que los jueces, un incentivo que dice que para conservar el poder tienen que ser simpáticos
para conservar su trabajo, tienen que ser simpáticos con el poder instituido de turno, que puede ser un poder formal o fáctico, pero poder al fin. Con lo cual tenés que ocurre un hecho y si el que es investigado es una persona que no puede defenderse demasiado bien, se aplicará la ley, Exacto. se impartirá justicia o como quieras Exacto. definirlo. Ahora, si el que está metido en el medio es un poderoso, se empieza a complicar la ecuación. Exacto. Y ahí empiezan a jugar, por lo que ustedes remarcan una y otra vez, con distintas tácticas, como por ejemplo es pedir un peritaje. Exacto. Ustedes remarcan que en el de José López Claro. arrancó la causa por enriquecimiento ilícito en el año 2008. Ocho. Y Y cuando 8 años sí. después, para cuando aparecieron los bolsos voladores, Exacto. todavía no habían terminado el peritaje. Así es. Exactamente. Así 8 es. años. Y Así nosotros es. sostenemos que esas cosas no son inocentes muchas veces. Que eso es lo más grave, ¿no? Que son formas que tiene la justicia, más allá de que muchas veces hay problemas de incorporación de tecnología y muchísimas cosas, también hay un problema de que es una forma no inocente de administración de los tiempos justamente para preservar el poder, que eso es quizás lo más grave. Para preservar su propio cargo, llevarse bien con el poder de turno. Exacto. Exactamente, y ser un apéndice del poder de turno, ¿no? Y eso me imagino es además, Catalina, para cuando además no tenés o la torpeza o la inoperancia, la negligencia. Además. Porque ustedes Además. remarcan, por ejemplo, que en el caso de José López fueron 3 veces a la casa y no encontraron qué. El dinero que estaba en el tanque de agua de la propia casa. Que quién tuvo que marcarlo. Él mismo, en su declaración. O sea que si él no hubiera dicho, muchachos, lo que ustedes están buscando está acá arriba, No lo encontraba. No se encontraba. Y por eso también nosotros marcamos, que también es triste, que a veces los medios de comunicación son un factor externo que mueve a la justicia, ¿no? Por eso marcamos el término videocracia también como un término que categorizamos como importante, que es un factor externo que muchas veces es lo que tristemente mueve a la justicia y acelera los tiempos. y a eso ¿no? voy ahora. Porque ustedes remarcaron ahí la idea de videocracia, Sí. pero también utilizan la dinámica como el factor disruptivo, que es la luz pública. Sí. Es decir, la presión social, el que no quede ya escondido en el lenguaje ese que es inentendible. Muchas veces a vos y a mí nos ha pasado como periodistas que agarrás un fallo que tiene 300 páginas y la miras así y decís, primero, la mitad parece que escrita en japonés, además no sirve para nada, no tiene nada que ver con el caso y empezás a tirar hojas una tras de otra y decís, ¿para qué los imprimí? Seguís tirando hasta que llegas a la parte sustanciosa y muchas veces termina siendo trecarillas. 3%. Sí. ¿Y qué pasa si nosotros no lo entendemos? Nos imaginamos, los ciudadanos, los imputados, ¿qué pasa con eso, no? Bueno, hacer la luz pública. Pero es tan entonces importante. vamos ahí, que es lo siguiente. Si en la mayoría de los casos cuando se trata de poderosos, tenés que empiezan con el lenguaje oscuro, empiezan a pedirte peritaje, ¿por qué ocurre ocasiones como, por ejemplo, la tragedia de 11, en la cual vos fuiste fiscal, que se pudo avanzar y mucho y muy rápido? Porque la luz pública jugó un rol impresionante en un hecho que primero es un hecho de una magnitud que sale de la normalidad. Digamos, Mariano Ferreira, Cromañón, el asesinato del militante del Partido Socialista, Cromañón y 11 son casos que salen de la habitualidad por la magnitud de la tragedia. Eso es un hecho no menor. Segundo, hubo una cosa que es muy interesante para pensar, que son procesos en los que la sociedad civil se organizó y acompañó a la justicia. No digo que la presionó, que la apretó, que la condicionó, pero sí que la acompañó. La acompañó como iluminando el día a día de la construcción del caso. Esa iluminación de la sociedad civil del día a día en la construcción del caso hizo que no se pudieran hacer algunas cosas que se hacen siempre, como son, por ejemplo, que decimos los peritajes, los legalismos, los tecnicismos, que no son otra cosa que gambetas o, como se dice en el fútbol, caleciteos que hacen los operadores para no hacer nada, para ganar tiempo, para ir para el costado. De alguna manera la sociedad civil acompañó y le fue marcando con luz cuál era el horizonte, que no era el otro horizonte que marca la ley procesal. El problema a veces no es de las leyes de procedimiento que son buenas, malas, mejores, peores. Esos problemas existen. El problema a veces es quién pone en movimiento esas leyes. Y las ponen en movimiento hombres. Hombres que son personas que tienen un montón de incentivos para poner en movimiento la ley del modo en que lo hacen y que por ahí nos tiene a todos tan disconformes. Por eso nosotros también hablamos de la construcción colectiva de la justicia injusta, o al revés, ¿no? Que la solución no solamente pasa por
el Poder Judicial, sino hay una responsabilidad de la sociedad civil, de los medios de comunicación, del empresariado, del poder político pero, y a del ver, Poder vamos Judicial. para ese punto, Catalina, que es, porque yo recién remarcaba la tragedia de Once, pero en realidad quizá me equivoqué, porque ya de entrada la tragedia de Once era tan grande que ningún fiscal o camarista o defensor tenía mucho margen de maniobra como para demorar esta causa y dormirla, o que empezaran con situaciones extrañas. Era tal la presión social que incluso el propio gobierno empezó a entregar en ese momento funcionarios, como a perder lastre para que no terminara en algo mucho peor. Ahora, hay otros casos que ustedes han remarcado en este libro, como por ejemplo el de María Obando o el de Belén, en las cuales la justicia arranca en una determinada línea, en una determinada senda, y de repente esto cambia. Que esta es la diferencia con Tragedia 11, que ya de entrada arrancó bien. Hay otros en los cuales arranca mal, arrancan avanzando sobre personas vulnerables, y de repente hay un giro. ¿Qué es ese giro? Es el factor externo de los medios de comunicación. En este caso, el de Belén, los medios de comunicación y la movilización de las organizaciones sociales pusieron luz pública, quizás el alcance nacional, ¿no? Porque estaba por un lado el contexto provincial y de repente llega al alcance nacional, al caso de Belén. Vamos al revés. Si no hubiera habido ese alcance nacional, ¿qué hubiera pasado con esas dos causas? Es una gran pregunta, ¿no? O sea, obviamente no podemos hacer futurología, pero probablemente no hubiera sido lo que pasó. Sobre todo porque el Poder Judicial tiene un rol que es muy importante, que a veces pasa desapercibido. Los jueces dicen qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo prohibido, qué es lo permitido, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. De algún modo, todo el tiempo están ratificando una serie de valores. Entonces, en los casos estos, como el que señalás vos, como que hablaban recién con Cata, de Belén, de María Obando, de Ezequiel, la palabra judicial es muy importante porque está ratificando una especie de forma de vida, que si uno la contrasta con los casos de los poderosos, el mensaje es: al poderoso lo cosifico, lo aplasto, al débil lo cosifico, lo aplasto, y con el poderoso soy permisivo, irónicamente con la misma ley, con el mismo procedimiento, Bueno, con la misma ley de fondo. Ustedes remarcan, hay una frase que es maravillosa en el libro, que es que mientras que a los poderosos se los invita y se les permite, por ejemplo, el modificar la fecha en que tienen que declarar en indagatoria y demás, que mientras tanto a los únicos esposados a las vistas de todos en los tribunales son los más humildes. De hecho, vos lo podés ver en los tribunales, ¿no? Siempre quienes así. Entran esposados y quienes entran caminando. En efecto. Ahora, vamos al otro eje, que es justamente de la indiferencia social. Porque uno de los motivos por los cuales también es interesante este libro es que ustedes no se quedan solamente en el diagnóstico. Ustedes dicen, bueno, ¿para dónde vamos? Y ustedes al final hablan justamente de la idea de la indiferencia de la sociedad civil estimula este comportamiento judicial. Pero también al revés, que el camino para solucionar esto son instituciones, una sociedad más justa, que esto lo remarcan ustedes muchísimo, y la idea del involucramiento. ¿Qué significa en la práctica el involucramiento? Y porque vos pensás que la justicia, ¿de qué se nutre? De pruebas. Las pruebas en general derivan de personas como nosotros, ciudadanos. Por ejemplo, los testigos. Vos como periodista lo sabes mejor que nadie, periodista y abogado. ¿Cuántas veces hay una tensión muy loca? La gente desconfía de la justicia. Entonces, cuando va ante el juez, dice mucho menos que por ahí lo que te dice a vos una fuente. A vos te cuenta una historia así de larga y al juez le cuenta una historia así de chiquita. Entonces, ¿por qué? Porque no confía en el juez. Entonces, el juez resuelve el caso en base a esa información parcial. Entonces, la persona no confía en el juez y la solución del juez es mala porque es parcial porque no tiene toda la información. No sé si se entiende, pero ese mecanismo de desconfianza mutua destruye cualquier posibilidad de construir una institución pública cuya base es la confianza. Exactamente, la confianza es muy importante, es como una retroalimentación que hay, ¿no? O sea, hay que fortalecer las instituciones, pero para eso lo primero es empezar a debatir todo esto, hacer luz pública sobre esto, que se fortalezcan las instituciones para que la gente vuelva a confiar en el Poder Judicial también y puedan empezar a... Pero ustedes a su vez, por ejemplo, acá remarcan con nombre y apellido, por ejemplo, casos hechos por Sebastián Casanelo, por Daniel Rafecas, pero esto es, más allá de esos nombres, esto es una constante. ¿Por qué entonces una sociedad debería confiar
si tiene que ir a declarar a los tribunales federales de Comodoro Pi y se termina encontrando con alguno de los jueces más pertinentes. Era como, a ver, para ni siquiera quedarnos con los jueces actuales. No, claro. Y uno dice Ollarvide, tenías que ir a declarar frente a Ollarvide, y decís, estoy declarando frente a Ollarvide. Bueno, pero ahí tenemos dos cosas. La primera es que Ollarvide es una construcción social, que Ollarvide se ha estado... ¿Cómo es eso? Que Ollarvide se ha estado 20 años de juez es un problema que nos atañe a todos. Que excede Ollarvide mismo. Ollarvide me parece que es un concepto. ¿Por qué lo toleramos como sociedad tantos años? De hecho, todavía lo estamos premiando. Eso es un problema. ¿Por qué lo miramos en la televisión cuando está? De hecho, está jubilado. ¿Por qué lo toleramos? Se fue premiado. ¿Por qué nos reímos cuando baila? Y después la organización social en base a derechos en una democracia significa la creación de la libertad política. La libertad política, Sartre decía que era una condena, estamos condenados a ser libres, pero esa libertad implica que hay que asumirla, y asumirla tiene un costo, y por ahí el costo es pasar de la crítica testimonial al involucramiento. De ser el espectador a ser el actor. Digamos, hay que ser actor. La única forma de transformar una institucionalidad que es porosa, que es débil, que es injusta, que tiene problemas de corrupción, que tiene problemas de preparación, de solvencia técnica, etcétera, 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 es involucrándonos, porque son artefactos sociales. De hecho, vamos a aclarar algo, ¿no? Porque es un buen punto. En tu caso sos politóloga y además estás metida mucho en temas de cobertura judicial, estás en radio, estás en televisión y demás. Y en tu caso, por ahí todavía hay alguno que no te conoce, Federico Delgado no es solamente que habla de una disquisición. Vos has tenido alguna de las causas más sensibles y te has bancado cada tortazo, como coimas en el Senado, tragedia de 11, o sea, mucha presión social, mucha presión política, operadores de todo tipo, o sea, e incluso esta cosa de no solamente quedarse en lo testimonial, ustedes acá ponen nombres y apellidos. Sí. O sea, yo me imagino que vos cuando vuelvas a tribunales o alguno de los muchachos que están en este libro, después vos tenés que sentarte frente a ellos. Sí, claro. Ojalá que, digamos, pero... Ojalá que no lo lean. No, nosotros lo hacemos esto, los casos funcionan también como conceptos. Digamos, primero construimos los indicadores que trabajamos en el libro y después buscamos qué casos nos servían para explicar los indicadores. Exacto. Digamos, si alguna persona mencionada cree que esto es una cuestión mía o de personal, eso o escribimos muy mal o nos leyeron muy mal, entendió. Porque la idea nuestra es intervenir sobre la calidad de nuestra vida pública, trabajar sobre eso y discutirlo, debatirlo, ¿no? Absolutamente. Y de hecho, yo quería justamente remarcar, hay un punto que me parece interesantísimo, como suele ocurrirme, es que lo terminé escribiendo acá y ahora no lo encuentro acá. No importa. Como ocurre. Pero es la siguiente frase, que es: el modo en que se encaran las investigaciones constituye el obstáculo más fuerte para hallar la verdad. Claro. O sea, parece un contrasentido total. No, o sea, claro. armaste un expediente, en teoría, para investigar algo, y en realidad lo que estás diseñando es la vía de escape para no tener que determinar que alguien es... Es lo que Cata decía recién, juntar papeles o expedientes. Y de hecho la estadística de ASIG dice que la mayor pérdida de tiempo en la justicia se da en la parte de la investigación de las causas. De hecho, bueno, ahora que remarcaste esos estudios, recordemos a los que nos están viendo, son CIPSE, ASIG y una oficina pública, OCDAP, hicieron una serie de estudios, entre otras dieron que de 750 casos de corrupción durante más de un cuarto de siglo argentino, así que esto excede un gobierno, que en realidad lo que daba era que solo el 3%, después mejoró muchísimo y pasamos del 3 al 5% de las causas registraron una condena, que la mayoría de esos expedientes transcurrieron 14 años en todo el proceso y que se cerró finalmente con la prescripción, es decir, se cerró sin determinar nada, o sea, se cerró por el mero transcurso del tiempo. La justicia no enjuicia. La justicia no enjuicia. Y si vos analizás, Hugo, ese proceso de la justicia que no enjuicia, si lo te pones a pensar y analizás algunos de esos expedientes que, por ejemplo, tomaron estas ONGs, vas a ver que en el diseño propio de la investigación lo que se privilegió fue construir un expediente prolijito, con muchas hojas, bien numerado, con hojas bien agujereadas, pero el conflicto, lo que había que decidir, eso quedó a un costado. De hecho, hay un punto, y acá vamos a eso, ¿no? Y vamos otra vez a esta idea de no quedarnos en el caso anecdótico, ¿no? Que es que uno de los objetivos, en definitiva, es la misma lentitud, el factor tiempo, y ustedes remarcan que la lentitud no es inocente, porque, entre otras cosas, produce el olvido social. Claro. Sí. Que es, en definitiva, si un expediente dura 14 años, ergo, por ejemplo, el caso Chicone, si siguiéramos este proceso, sería recién concluido en 2026. Pensá en el Senado. Para el año 2026, mis chicos me van a decir, papá, ¿quién era Vudú? Pensá en el Senado.
En diciembre del 2003, Pontacuarto cuenta cómo, cuándo, dónde llevó la plata. ¿En qué año lo juzgaron? En el 2013. Voy a hacer esta lectura de esta frase y les voy a hacer una última pregunta. Como en efecto esta lentitud no es inocente porque produce el olvido social, facilita la ausencia de sanción. No es, y aclaran ustedes, un signo exclusivo de estos tiempos, porque esto viene desde... Y entonces la última pregunta es, que ya cae de maduro por lo que me han dicho hasta ahora, ¿no? ¿Es difícil investigar el poder? A mí me parece que más que difícil investigar el poder, es que me parece mucho peor que una dificultad, es que no hay incentivos para investigar el poder. No están los factores dados. Claro, lo peor de todo es que se construye a lo largo del tiempo un funcionario judicial entre cuyas características está cierta tendencia a no investigar el poder. Hay incentivos. El sistema premia la tolerancia hacia el poder. La plancha, si querés, para decirlo brutalmente gráfico y muy bien. Ese es el problema más grave. Gracias a vos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vos. Federico Delgado, Catalina Delía, muchas gracias por venir. Gracias. Y el libro realmente lo vale. La cara injusta de la justicia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.